el tapete. Yo quería comenzar por las sanciones de los Estados Unidos, no solamente a 13 funcionarios venezolanos, sino directamente al presidente de Venezuela. Por su parte, el presidente de Venezuela rechaza y dice que no va a aceptar ninguna sanción de un imperio, así fue que lo calificó. Así que quería saber tu opinión. Tengo unas imágenes que pondremos aquí atrás para que vean en los momentos y eso, pero quería saber tu opinión, por favor. Bueno, fíjate, Pedro, yo creo que es importantísimo comenzar diciendo que esas sanciones que aplica el gobierno de los Estados Unidos las aplica en función de la legislación interna de los Estados Unidos. Me explico. Todo el basamento jurídico para que Estados Unidos tome la decisión que toma está dentro de las leyes de ese mismo país, ¿ok? Y son sanciones que únicamente se aplican en el territorio de los Estados Unidos y con funcionarios que de alguna manera estén vinculados con los intereses de Estados Unidos. Me explico aún más. ¿Qué quiere decir la sanción? Que el presidente Nicolás Maduro y los otros sancionados recientemente, junto con los anteriores del año 2015, ¿recuerdas?, no pueden tener dinero en entidades financieras de los Estados Unidos. No pueden tener bienes inmuebles en territorio de los Estados Unidos. Fíjate que estamos hablando del territorio de los Estados Unidos, entidades financieras de los Estados Unidos, no pueden negociar con empresas de los Estados Unidos, es decir, le quedan 193 estados en el mundo para ellos poder hacer sus negocios. Lo que no pueden es hacerlo dentro del territorio de los Estados Unidos. Ni con personas relacionadas a los Estados Unidos. Ni con personas relacionadas a los Estados Unidos o cuyo capital tenga como sede Estados Unidos. Eso es lo importante. Eso es como que tú en tu casa, Pedro, tú decides quién entra y a los que entran tú decides a quién le ofreces café, a quién le ofreces jugo de frutas, o sea, tú estableces las reglas para que la gente que llega a tu casa pues las adopte. Si están de acuerdo, entran. Si no están de acuerdo, simplemente no entran. Tú tienes todo el derecho del mundo de hacer en tu casa lo que tú quieras hacer. Eso es lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, ¿ok? No está viniendo a territorio venezolano a confiscarle los bienes que puedan tener en territorio venezolano, ni a prohibirle que hagan operaciones financieras en territorio venezolano. Y otra cosa interesante a destacar es que no son sanciones que están dirigidas al Estado venezolano. Aunque, por supuesto, este tipo de sanciones, cuando estás involucrando al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a altos mandos militares, al presidente o tesorero de PDVSA, así es, al presidente de Bandes, a la presidenta del Poder Electoral. Te quitan capacidad de maniobra financiera. Te quitan mucha capacidad de maniobra financiera, pero además colocan al gobierno todo, digamos, en entredicho frente al resto de la comunidad internacional. Y aquí hay varios riesgos implícitos. Uno de los riesgos es que algunos países hagan lo que hicieron con las sanciones que aplicaron al primer grupo, es decir, que se sumen a estas sanciones de los Estados Unidos. Recuerda, por ejemplo, el caso de Panamá, que dijo que iban a investigar si los sancionados tenían bienes o tenían cuentas en territorio panameño y que se sumarían a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Pudieran hacer lo mismo con las sanciones al presidente Nicolás Maduro. Es decir, ese es uno de los riesgos. Pero hay otro riesgo, que es muy particular en el caso venezolano, y que tiene que ver con nuestra Constitución Nacional. Según nuestra Constitución Nacional, todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, y posteriormente ratificados por el Presidente de la República para que puedan entrar en vigor. En este caso, el Presidente de la República no podrá suscribir acuerdos internacionales, por lo menos si tienen que ver con empresas de los Estados Unidos o tienen que ver con los intereses de los Estados Unidos. Ahora, tú entras en un tema que es muy interesante porque no sabemos qué pasa, porque la Asamblea Nacional Constituyente de alguna manera directa elimina la Asamblea Nacional que tenemos funcionando en este momento legítima. Entonces, si no tiene el permiso van a entonces estar el gobierno, pero va a ser ilegítimo. Nuevamente, le quitan la capacidad de maniobra. ¿Cómo se va a manejar eso? Así es. Le restas credibilidad, le restas legitimidad. Y en el fondo eso es lo que buscan las sanciones. Buscan cercenar la legitimidad de todo el gobierno venezolano. Cuando tú tienes un gobierno integrado por personas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro y unas anteriormente, inclusive por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás cercenando la legitimidad a ese gobierno. Y un gobierno en estas condiciones pues tiene muchísimas dificultades para manejarse a nivel internacional.
internacional. Ahora fíjate, las sanciones personales que están haciendo algo similar a lo que se hizo en Irán son muy duras, son muy fuertes, duras. Porque no solamente de alguna manera sanciona a la persona, sino que no puede tener cuentas en bancos, les congelan los bienes, una tarjeta de crédito que es tan importante hoy en día, que significa tantas cosas, bueno, pero yo no creo que para ninguno de ellos eso sea problema, ¿no? Porque, ¿por qué? Bueno, porque yo creo que gente que rechaza tanto el imperio, no creo que tengan tarjetas de crédito de los Estados Unidos. Pero tú quieras o no quieras, hay otros, tú no puedes utilizar tu tarjeta en otras partes del mundo. Claro. Y quiero recordar que también la Unión Europea les prohíbe a todas estas personas transitar ni siquiera el territorio. Todavía no es un hecho, ¿no? Por lo menos hasta el momento que estamos hablando nosotros, todavía no es un hecho. Hay una solicitud por parte del presidente de la Eurocámara para que en la Comisión Europea, dentro del seno de la Unión Europea, se analice la posibilidad de aplicarle sanciones similares a altos funcionarios del gobierno venezolano. Pero eso todavía, hasta este momento que estamos teniendo nosotros esa conversación, no se ha materializado. Y ellos agregan además la prohibición de transitar por los países de la Unión Europea. Y por ejemplo, tú para ir a países como Rusia o China, generalmente las escalas... Tienes que hacer escalas en países de la Unión. Va a ser difícil. Es correcto. Otra cosa que también le quitan las visas a los hijos de algunos de estos funcionarios. Muchas de estas medidas son extensivas a la familia. Que a lo mejor no están de acuerdo con la ideología, lo que está haciendo el padre o la madre. Entonces son medidas que la gente no está tomando en cuenta lo duras que son. Y también... le entregaron la espada de Bolívar a muchos de ellos y bueno, yo me imagino que fue un acto, no me importa, pero después evaluando las cosas, te resta tantas cosas que puedes hacer hoy en día. Sin una tarjeta de crédito, cuántas cosas, no puedes ni ver una televisión internacional, tantas cosas lamentablemente, que no hay aquí una medicina. Guste o no guste, Estados Unidos es uno de los principales centros de poder mundial en estos momentos en la actual estructura del sistema internacional. Y eso hay que reconocerlo así, que no les guste el imperio, que no... ¿Qué podemos hacer? La realidad es que es uno de los principales centros de poder del sistema internacional en estos momentos. Y como centro de poder controla una buena parte de las actividades comerciales, las actividades financieras, de todas las actividades económicas, no solamente en el territorio de los Estados Unidos, sino fuera de él. Pero es que hay otro agravante, Pedro, y es que debemos recordar que en estos momentos Venezuela tiene una de sus peores crisis en su aparato productivo. Y nosotros prácticamente todo lo que consumimos lo estamos trayendo del exterior. Medicinas. Comida, una cantidad de cosas. Entonces, para negociar, para comercializar, para firmar contratos y acuerdos para garantizar ese abastecimiento, nos vamos a ver en serias dificultades, porque probablemente muchos se abstengan de celebrar ese tipo de acuerdos con el gobierno venezolano, so pena de correr el riesgo de entrar, digamos, en la mira del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Giovanna, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería que siguiéramos hablando sobre este tema, porque estas sanciones también implican la toma de decisiones por parte del país en sus funciones que están ejerciendo. ¿Cómo van a afectar esto personalmente y al país, estas sanciones que se están tomando? ¿Van a continuar? ¿Irán también tras algunos militares? ¿Hasta dónde va a llegar? Porque en Irán podemos ver ese ejemplo. Ellos fueron monitoreando y entonces apretaban y después también aliviaban un poco las... Y también cómo se pueden salir estos funcionarios de estas sanciones, si es que se puede. Al regreso con Giovanna de Michele, aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. Usted está viendo Con Todo y Pensini. Económica, política e internacional, sin descuidar los problemas que aquejan al venezolano. El transporte, la salud y el costo de la alimentación son algunos de los problemas que tratamos en Reporte Estelar, con las polémicas sobre la situación en otros países que se las han aplicado. Y otra cosa, que creo que estos funcionarios tampoco eran tan ingenuos de tener todo a su nombre. Pueden tenerlo a nombre de un tercero o algo, porque les quita cualquier capacidad de movilizarse, hasta de comprar una medicina, etcétera. Bueno, realmente yo no tengo forma de saber si efectivamente tenían dinero, si tienen bienes, si tienen inmuebles. Eso realmente no lo sé. Yo me estoy limitando al hecho neto, que es la imposición de sanciones y cómo funciona el mecanismo, ¿no? Recuérdate que el sistema de justicia de los Estados Unidos es muy benevolente con aquellos que se prestan a colaborar
con el sistema de justicia. Es decir, reducen penas, mitigan sanciones. Esto es una posibilidad que pudiera estar abierta, no sé hasta qué punto pudieran haber vasos comunicantes, algunos canales de negociación entre estos funcionarios y el gobierno de los Estados Unidos. Tú mencionaste mucho el caso de Irán. Sin embargo, el caso de Irán no es el que más se asemeja a Venezuela en estos momentos. Mira, sanciones similares a las que tiene el presidente Nicolás Maduro en estos momentos las tiene Mugabe en Zimbabue, las tiene Kim Jong-un en Corea del Norte y las tiene Bashar al-Assad en Siria. ¿Okay? Nicolás Maduro es el cuarto que entra en esa lista OFAC, que es la lista Clinton de los Estados Unidos. Y hay datos interesantes, y es que los anteriores están allí por violación de derechos humanos, por vinculaciones con actos terroristas, por temas de narcotráfico, pero ninguno está expresamente por alteración en el orden democrático. Es el caso de Venezuela, ¿no? Además de vincularlo con violaciones de derechos humanos y tal, lo vinculan con una alteración del orden democrático. Esto es, si se quiere, como que una innovación que hay. Y en los casos anteriores ha sido interesante también porque comenzaron con las sanciones personales y posteriormente pasaron a sanciones al Estado. ¿Okay? Que es el caso de Corea del Norte, básicamente, por citar solamente uno, ¿no? Y las sanciones a Corea del Norte inclusive fueron objeto de fuertes debates hasta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El caso de Bashar al-Assad en Siria también. Esos, claro, tienen unos elementos que son mucho más complicados que el caso venezolano. Pregunta, lo que vemos por esos ejemplos que tú estás poniendo es que se han aislado y viven en un mundo aislado. Y es lo que está pasando con Venezuela, que lo están aislando, pero tiene muchísimo tiempo en eso. O sea que cómo funcionan esas sanciones si no logran. El programa nuclear en Irán sí ha funcionado y hizo que echaran para atrás algunas de las decisiones que se habían tomado. Por eso es que habló tanto Irán. Pero estos tres casos, lo que tú estás hablando, podríamos durar así años. Así es, lamentablemente es una gran realidad. Eso refleja que el impacto de las sanciones no es un efecto determinante, ¿ok? Y eso es importante destacarlo. Ningún elemento, ningún actor, ningún Estado, ningún organismo internacional tiene la capacidad de cambiar por sí solo el orden de cosas dentro de ningún Estado y mucho menos dentro del Estado venezolano. Pero sí representa una gran presión. Ahora, lo que pasa es que hay otros agravantes, que es el nivel de dependencia de esos estados del exterior, que eso es lo que está teniendo Venezuela. Y eso de pronto no lo tienen los otros países. Eso no lo tiene Corea del Norte, eso no lo tiene la misma Siria. Es más, en el conflicto siria ha habido la posibilidad de abrir canales humanitarios. En el caso de Corea del Norte también ha habido, digamos, canales de comercialización. O sea, el asunto no ha sido tan complicado como el venezolano, que además esto nos agarra, como yo te decía, con un aparato productivo completamente desmantelado, ¿no? Que es quizás lo más grave del asunto. Ha habido experiencias en el pasado muy lamentables, o sea, la historia tiene recuerdos muy tristes de circunstancias en las cuales un presidente pierde su legitimidad de desempeño cuando ni siquiera existía esa distinción tan marcada de la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño. Recuerdo, por ejemplo, el caso del presidente Noriega en Panamá. El presidente Noriega en Panamá fue un presidente que, después de haber sido aliado de los Estados Unidos por otra serie de investigaciones, y cosa que sería muy largo de relatar en este momento, pierde completamente su confianza, pierde la credibilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos, desconocen su legitimidad y todos sabemos cómo terminó Manuel Noriega. El caso de República Dominicana es un caso también emblemático de América Latina, donde hubo unas elecciones, un gobierno que no fue reconocido, las Fuerzas Armadas se dividieron, reconocieron a un gobierno paralelo, una cosa, y terminó con una confrontación, una guerra civil que inclusive tuvo la intervención de la Organización de Estados Americanos. Fue una de las pocas veces que la Organización de Estados Americanos organizó una fuerza militar que no tiene, pero se pusieron de acuerdo los Estados miembros y organizaron una fuerza militar para intervenir en República Dominicana. Es decir, las experiencias previas son muy desafortunadas y son experiencias por las cuales no quisiéramos que transitaran. Es bueno que lo digas porque también muchas personas a veces interpretan lo que uno está hablando. Es que ustedes quieren que haya... Nadie quiere sanciones. Yo no quiero sanciones para Venezuela. Yo no quiero... Eso es lo peor que nos puede haber pasado. Yo no quiero para Venezuela más sufrimiento del que ya tenemos, ¿ok? Ya, digamos, la vida de nosotros en este país, venezolanos y extranjeros que hacen vida en este país, se ha complicado de una manera absolutamente alarmante como para venir a complicárnosla más nosotros mismos o que nos la compliquen desde el exterior. Yo creo que más bien hay que sumar esfuerzos para tratar de ver cómo solventamos esta situación. Ahora, tú hablas de la legitimidad de origen y de desempeño, y fíjate que nos acaban de aplicar
yo no sé si fue el pacto, el tratado de Ushuaia, en el Mercosur, el protocolo que nos sacaron, también qué está pasando con la Organización de Estados Americanos, que ahora son 13 solo los países, que en esa reunión que no era la otra que era más importante, esto fue una reunión que tuvieron, pero solamente 13 países fueron los que apoyaron. Ahí no se sometió a votación absolutamente nada en la última reunión, eso era una reunión ordinaria del Consejo Permanente, lo cual quiere decir que llevan una agenda y uno de los puntos de agenda era hablar sobre el deterioro de la situación en Venezuela. Ahí no se iba a someter a votación absolutamente nada. Lo que pasa es que la desesperación de nosotros en este país llega a tal nivel que cada vez que escuchamos, por ejemplo, Organización de Estados Americanos, esperamos soluciones mágicas. Cada vez que escuchamos que se menciona Venezuela en el exterior, esperamos que aparezca una solución divina que acabe completamente con la crisis, y eso no funciona de esa manera. Yo creo que más allá de lo que se puede hacer en la OEA, que tiene un mecanismo de toma de decisiones sumamente burocrático, muy complicado, el tema de los 2/3, el tema, ¿sabes? Complica mucho el proceso de toma de decisiones. Yo creo que más allá de la OEA, lo que viene próximamente para Venezuela es un aislamiento paulatino por decisiones unilaterales de cada uno de los estados. Por ejemplo, el pronunciamiento de la Unión Europea. Cuando hablamos de la Unión Europea estamos hablando de casi 30 estados. El retiro del embajador de Perú. El anuncio que hizo Colombia de que su embajador no iba a regresar a nuestro país. Probablemente vengan otros retiros de embajadores. Esas acciones unilaterales son de suyo absolutamente reveladoras de un desconocimiento del gobierno. Me explico. Las relaciones diplomáticas se establecen entre gobiernos. De hecho, cuando tú ves las cartas credenciales de un embajador, dice que se acredita a Pedro Pensini como embajador plenipotenciario ante el gobierno de. Es decir, tú eres el representante del gobierno de tu país ante el gobierno del estado receptor. Cuando tú estás retirando un embajador y en el peor de los casos cerrando una misión diplomática, tú estás diciendo que ya tú no tienes ningún tipo de relación diplomática con ese gobierno. Eso es una manera de expresar el desconocimiento del gobierno, que no quiere decir que desconozca la existencia del Estado. ¿Ok? El Estado sigue existiendo, pero yo desconozco el gobierno. Es más, Pedro, Venezuela lo hizo. Venezuela lo hizo en el caso de Honduras, por ejemplo. Sí. Cuando hubo la situación en Honduras, que tomó el poder el presidente Micheletti, ¿te acuerdas? ¿Qué hizo Venezuela? Venezuela no reconoció el gobierno de Micheletti y Venezuela retiró su personal diplomático de Honduras, pero no cerró completamente la embajada, por cierto. ¿Qué quiso decir? Que no reconocía el gobierno de Micheletti. Sucedió en Paraguay, cuando el caso del presidente Lugo. Es decir, la misma Venezuela ha aplicado esa práctica en el pasado. O sea, que Verdugo no pide clemencia. Más o menos. Es una práctica muy común en las relaciones internacionales. Okay. Y es una práctica que inclusive está contenida en el derecho internacional y en el derecho diplomático. De todos modos ha quedado como en evidencia que esa Carta Interamericana todavía le falta mucho por avanzar, porque si ya es obvio, evidente, porque lo dicen tantos países, que se perdió la legitimidad de ejercicio de la democracia. Tú sabes que yo creo que la Carta Democrática es un documento extraordinario. Viene del capítulo 5, viene de los protocolos de Washington, viene de Rómulo Betancourt. Lo que pasa es que yo creo que el problema está en lo burocratizada que está la Organización de Estados Americanos. Eso por una parte. El proceso de toma de decisiones dentro de la Organización de Estados Americanos es muy complejo y hace prácticamente cuesta arriba la toma de decisiones realmente trascendentales allí. Y después hay otro tema importante, y es que el continente americano, a pesar de que en teoría y en instrumentos jurídicos ha ido muy a la vanguardia al hablar de la legitimidad de desempeño, porque no solamente está en la Carta Democrática, está en otros documentos también, en la práctica siempre ha focalizado su atención en la manera de llegar al poder. Pocas veces se ha detenido a evaluar la manera como se ejerce el poder. ¿ok? Y eso es algo que está prácticamente introduciendo Almagro desde que llegó a la Secretaría General de la OEA. Él vino a dar un cambio rotundo. Tuvimos 10 años con el secretario Insulza, que focalizó su atención en la manera de llegar al poder, que era la tradición histórica de nuestro continente. Sí. Estamos dando un vuelco completamente a nuestra tradición. Bueno, estamos con Giovanna de Miquel, internacionalista. Vamos a ir a una pausa. Al regreso quería hablar también sobre la industria petrolera venezolana. Se ha dicho que podrían calificarla como una empresa criminal y todo, y eso también nos quita, y vuelvo a la palabra, capacidad de maniobra para el gobierno, y sobre todo para obtener fondos que tanto se necesitan, y frente a unos pagos importantísimos para los bonos que ya se habla
bueno, en los medios de un posible default o impago. Así Ya es. regresamos con más para usted aquí en Con Todo y Pensini Globovisión. Usted está viendo Con Todo y Pensini. Esta noche en Reporte Estelar hablaremos sobre la adquisición de divisas en el país. Envía desde ya tus preguntas y propuestas. Participa con el hashtag ReporteDicom. Reporte Estelar. Esta noche a las 8:30. Por Globovisión. Renta House, la nueva generación. Ha sido motivo hasta de polémica entre los Estados Unidos y Rusia, se está hablando de ese tema, ya vamos a entrar en todo eso. Pero en este momento que califiquen a la industria petrolera venezolana como una empresa criminal sería terrible. Eso Así está en el tapete, lo dijo el otro día, en todos los escenarios, lo dijo Marco Rubio, lo dijo el propio Luis Almagro, y fueron unas declaraciones muy duras con respecto a Venezuela. Pero ¿cuál es tu escenario que puede pasar con la industria? Mira, normalmente cuando se piensa de la industria petrolera y la relación comercial con los Estados Unidos se cometen varios errores. El primer error es pensar que quien le compra crudo a Venezuela es el gobierno de los Estados Unidos. No es el gobierno de los Estados Unidos. Son empresas privadas dentro de los Estados Unidos porque el negocio petrolero en los Estados Unidos lo manejan las empresas privadas. Y el segundo gran error es pensar que la única relación comercial en ese rubro tiene que ver con la venta de petróleo a Estados Unidos. Y resulta que eso tampoco es verdad. Nosotros sí le vendemos petróleo a los Estados Unidos, pero resulta que además de eso nosotros le compramos petróleo a los Estados Unidos. Nosotros le compramos petróleo liviano, que es el que utilizamos para mezclar con nuestro petróleo pesado y sacar un petróleo mediano, que es el que posteriormente vendemos. Además de eso le compramos insumos para la producción de gasolina y además de eso le compramos gasolina ya terminada, que es la que encontramos en nuestros surtidores, ¿ok? Entonces, cuando se habla de sanciones en el ámbito petrolero, las sanciones no necesariamente tienen que estar vinculadas con el hecho de que Estados Unidos deje de comprarnos crudo a nosotros. ¿Por qué? Si Estados Unidos deja de comprarnos crudo, lo cual no quiero decir que no vaya a suceder, cualquier cosa puede suceder en este escenario tan movido. Pero ¿okay? un embargo podría venir por prohibición de comprar. Pero fíjate, si Estados Unidos deja de comprarle, las empresas de los Estados Unidos dejan de comprarle crudo a Venezuela, se les presenta una gran dificultad. La gran dificultad es cómo van a abastecer las refinerías que surten de gasolina, sobre todo a la costa este de los Estados Unidos. Eso significaría inmediatamente un aumento en el precio de la gasolina Correcto. en todos los estados de la costa este de los Estados Unidos. ¿Está el gobierno de los Estados Unidos dispuesto a asumir ese costo? Para que ese costo no se le recargue a los Estados Unidos, tendrían ellos que buscar otro proveedor de petróleo a nivel internacional, lo cual... Y de crudo pesado, porque esas refinerías solamente creo que tienen capacidad de destilar y procesar crudo pesado. Yo no sé hasta qué punto, porque yo he leído documentos que son un poco contradictorios. Eso sería interesante que te lo respondiera algún experto en materia petrolera. Pero hay documentos que señalan que, por ejemplo, Citgo fue concebida para procesar petróleo pesado. Hay otros documentos que dicen que no, que eso es una ficción, que eso no es verdad. Y si eso fuera verdad, Estados Unidos nos compraría petróleo pesado. No, de hecho nosotros le tenemos que comprar liviano para mezclarlo con el pesado y venderlos a ellos petróleo mediano. ¿Lo ves? Si se pudiera procesar el petróleo pesado en esas refinerías, pues no habría necesidad de nosotros estar comprando el liviano. Entonces, eso me hace pensar que para Estados Unidos aplicar, digamos, la suspensión de la compra de petróleo a Venezuela tendría primero que resolver el tema de cómo van a abastecer esas refinerías y cómo van a abastecer de gasolina a todos esos estados que ahora se están abasteciendo con el crudo que le compran a Venezuela. Eso por una parte. Pero está el otro tema. Lo que sí puede hacer Estados Unidos es dejar de vendernos crudo liviano. Lo que sí puede hacer Estados Unidos es dejar de vendernos gasolina. Lo que sí puede hacer Estados Unidos es dejar de vendernos los insumos para la producción de gasolina. Y eso colocaría a Venezuela en una situación absolutamente alarmante. Porque si dejamos de recibir la gasolina que le compramos a los Estados Unidos, el país prácticamente se paraliza. Si dejamos de recibir el petróleo liviano, nosotros no podemos venderle ni siquiera a China, porque China no nos compra el pesado, nos compra el mediano. Y los fondos que recibimos por la venta de petróleo los Estados Unidos, además de todo líquidos. eso, Estados Unidos es el único prácticamente que nos está pagando, digamos, el precio
full. Y fondos que se necesitan para producir aquí, que sea, ya de 70 taladros hay 50 que están operativos. Es un escenario complicado, pero lo que quiero destacar es que una sanción en el ámbito petrolero no necesariamente y no exclusivamente tendría que significar la suspensión de la compra del crudo venezolano, ¿ok? Pues ellos pudieran sancionarnos por alguna otra vía. Ese es un tema que está presente y que le haría muchísimo daño a la economía venezolana, sobre todo en estos momentos que el país tanto necesita, digamos, divisas, ¿no? Tanto necesita dinero. Hay quienes dicen que, bueno, que para eso está Rusia y para eso está China. Yo digo, tengan mucho cuidado, porque Rusia y China no solamente tienen intereses financieros en Venezuela, Rusia y China tienen intereses geopolíticos en toda la región. Sí. Y Venezuela le está sirviendo a esos intereses geopolíticos. Sí. Es decir, que la presencia de Rusia y China en Venezuela no es vista como un fin en sí mismo, es un medio para incrementar su presencia en la región completa. Tenemos que ir a una pausa, Giovanna. Al regreso Se nos va muy rápido el tiempo. Bueno, porque cuando uno la está pasando muy bien y tienes una conversación tan interesante que tú estás aportando, imagínate. Gracias. Al regreso vamos a hablar sobre esta torta que se está repartiendo internacionalmente que se llama Venezuela. Lo hemos discutido en este programa muchas veces sobre la pérdida de soberanía que tenemos en el país, Sí. pero queremos ver cómo actúan, por ejemplo, la coincidencia. Yo creo más en causalidad que casualidad. De que venga Trump y Putin tengan una reunión del G20, tomen decisiones sobre Venezuela y encima saquen a 750 funcionarios de Rusia americanos. También vemos que está haciendo el Papa, que está haciendo también China, cómo juega en este papel y qué va a pasar entonces con el país. Y Cuba, que rechaza hablar y intermediar por Venezuela. Interesante el tema. Interesante. Y todo Y ese complicado. tablero complicado. Pero bueno, vamos a manejar Vamos a eso. tratar de desmenuzarlo. Y ya regresamos con más para usted aquí en Control Pecini por Globovisión. Usted está viendo Con Todo y Pensini. Con el presidente de los Estados Unidos, Trump. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Que justamente el domingo, mientras hay elecciones, sacan 750 funcionarios estadounidenses de allá. Explícanos un poco este panorama geopolítico, por favor. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha habido como un movimiento telúrico en la política exterior de ese país, ¿no? Yo se lo atribuyo a dos factores. Uno, quizás un poco la falta de experiencia del presidente Trump en el tema de la política exterior, y el otro, el protagonismo del sector militar en la conducción de la política exterior. Yo creo que esa combinación ha sido un cóctel no muy provechoso y que ha generado, digamos, más escenarios de confrontación que de acercamiento, sobre todo en la relación con Rusia, lo cual es, si se quiere, hasta una sorpresa, ¿no? Porque hubo mucha especulación durante la campaña presidencial de un supuesto entendimiento entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero ya vimos que en definitiva pues el asunto no ha sido así. Pero es que esa relación bilateral Estados Unidos-Rusia se enmarca en una coyuntura que tiene que ver con una suerte de reacomodo de las relaciones de poder en el sistema internacional. El sistema internacional no es algo estático, no es una fotografía que tú ves y tú dices, aquí está este centro de poder que es Estados Unidos, este centro de poder que es la otrora Unión Soviética. No, eso está así en un instante, pero al momento siguiente eso va cambiando, se va moviendo, porque eso es la característica fundamental de las relaciones de poder. Cada uno de los estados está constantemente tratando de mejorar su posicionamiento dentro de ese sistema internacional, dentro de ese inmenso mapa donde se plotean o se plasman, se grafican lo que son los centros de poder. ¿Cuál es la característica fundamental de los estados? Querer buscar siempre más poder, querer tener siempre más posicionamiento. Tener más posicionamiento es que los otros me atribuyan poder y que mi estado sea capaz de incidir en el orden de cosas a nivel mundial. Eso es lo que se busca.
Vladimir Putin llegó a Rusia con la añoranza de lo que fue la otrora Unión Soviética en un momento determinado. Y él llega con la intención de recuperar espacios, pero se encuentra con gravísimas dificultades desde el punto de vista económico. Ante esas dificultades desde el punto de vista económico, que entre otras cosas se agravaron a raíz de las sanciones que se le impusieron por la anexión de Crimea. Y la caída del precio del petróleo. Y la caída del precio del petróleo, encontramos que llega Putin en el momento precisamente en que el sistema internacional está, como te digo, en esa fase de reacomodo, de redefinición. Dentro de esa redefinición surgen otros centros importantísimos. China aparece como un importante emporio desde el punto de vista, digamos, económico. Es una economía altamente competitiva por los bajísimos costos de producción, independientemente de que eso se logren con la explotación de la clase trabajadora y tal. O sea, eso es otro tema mucho más largo en el cual no vamos a entrar en este momento. Pero que maneja un capitalismo de Estado. Maneja un capitalismo de Estado, sin la menor duda. Tenemos también el caso de la India, que ha venido posicionándose cada vez más en el mercado internacional, pero tenemos una característica. Y la característica es que, así como van aflorando otros centros de poder desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, se va consolidando un solo centro de poder desde el punto de vista militar, que es Estados Unidos. Entonces tenemos un sistema internacional en fase de reacomodo con varios centros de poder desde el punto de vista económico, pero un solo centro de poder desde el punto de vista militar. ¿Por qué yo lo digo de esa manera? Porque no basta solo con tener la capacidad militar, hay que demostrar también tener la disposición de utilizar esa capacidad militar para defender sus propios intereses. Y eso es lo que ha demostrado Estados Unidos. Estados Unidos ha demostrado que tiene la capacidad militar y que además está dispuesto a utilizarla donde sea para resguardar sus propios intereses. En medio de toda esa coyuntura se produce también una suerte de acercamiento entre Estados Unidos y América Latina, que viene de la herencia de Barack Obama. Barack Obama en sus últimos años de gobierno trató de recomponer la relación todo con Cuba y con el Papa y acercarse a la región por ahí. Dejó todos los lineamientos, pero hasta ahí quedó y ahorita Trump lo está cuestionando. Así es, pero fíjate que cuando Barack Obama recibió un Estados Unidos que estaba prácticamente aislado y muy cuestionado, sí. Que fue el Estados Unidos que dejó George Walker Bush. Barack Obama deja esa recomposición con América Latina y ahora ese es el gran reto que tiene Donald Trump con relación a Venezuela. Donald Trump no puede ser absolutamente frontal o bélico con Venezuela porque daría el traste con toda esa nueva aproximación de los Estados Unidos hacia la región. ¿Me explico? Sí. Si bien hay un apoyo de algunos países de la región a las sanciones personales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, yo no tengo la menor duda de que habría un rechazo categórico de toda la región a una eventual acción militar de los Estados Unidos con relación a Ahora, Venezuela. ¿qué pasa con los facilitadores? Hablando específicamente, Zapatero hizo todo su gran esfuerzo por llegar a una negociación, a pesar de que se ganó la Asamblea Nacional Constituyente por parte del gobierno, así dicen, que rechaza la oposición, y todavía se habla de diálogo y aunque van a tratar de llevar a las partes, aunque se llevaron otra vez a Ramo Verde, a Leopoldo López y también a Ledesma lo llevaron para allá, y son dos presos políticos que son muy importantes para el mundo. ¿Cómo está viendo esto de la situación internacional? ¿Los facilitadores van a ser nuevamente armas de negociación? Bueno, es probable que así sea. De hecho, todo parece indicar a estas alturas, tal como están las cosas, que la salida de Leopoldo López fue para facilitar un proceso de negociación que lamentablemente no cuajó, porque las ofertas que se hicieron no fueron lo suficientemente atractivas para las partes como para que se concretara el proceso de negociación. Por cierto, me da risa con el tema de Leopoldo López y Zapatero, porque en la madrugada, cuando se supo del traslado nuevamente de Leopoldo López a Ramo Verde, muchos decían que extrañaban a Zapatero, que dónde estaba Zapatero para que Leopoldo pudiera volver a su casa, ¿no? Tanto se satanizó la presencia de Zapatero, sin embargo, esa es una manera hasta cierto punto de reconocerle algún logro a la gestión de Zapatero, porque se le reconoce que fue gracias a Zapatero y la intervención del gobierno español que se logró la medida de casa por cárcel para Leopoldo López. Sí. Mira, Pedro, yo soy una ferviente defensora y practicante del método de la negociación. Yo creo que la forma más civilizada de resolver las diferencias es por la vía de la negociación.
La negociación se da cuando hay partes con intereses encontrados. Si no hay partes con intereses encontrados, ahí no hay negociación, ahí lo que hay es una cooperación. Eso es otra cosa. Sin embargo, es cierto también que mientras más se deteriora la situación en Venezuela, más difícil se hace el proceso de negociación porque más altas son las exigencias. Y hay una gran dificultad que en estos momentos está, digamos, cayendo como una sombra muy turbia sobre el gobierno venezolano, y es este cerco a nivel internacional. Mientras se le agudiza el cerco a nivel internacional, pierde el gobierno capacidad en maniobra y pierde espacio en un proceso de negociación. Johanna, un placer hablar contigo, se nos va volando el programa. Y eso que está completo para ti solita, si lo programamos la próxima. Necesitamos dos. No va a ser ni... Muchísimas gracias, un placer Gracias tenerte a ti, aquí. siempre a la orden. Y siempre mi audiencia siempre va a estar feliz de que esté con nosotros. Gracias. Muchas gracias. A mí no me queda más nada sino despedirme, darles las gracias por su sintonía aquí en Control y Pensini por Globovisión. Les recuerdo que se les quiere. Hasta luego. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Negocios en USA, abogados con 20 años de experiencia en inmigración. Faircar Rentals, la inmobiliaria con experticia local y alcance internacional. BM Envíos, recorre nuevos caminos con Doral Rentacar. Tuprostata.com, precisión en el diagnóstico y excelencia en el tratamiento de las enfermedades de la próstata. Miragua, Club de Playa, por tu seguridad y la de tu familia, blíndate. Academias IMG USA, reconocida internacionalmente desde hace 40 años. Ban Plus, energía financiera.